Ética Nicomaquia, Aristóteles, siglo IV a.C. Libro 5. Examen de las virtudes éticas. Continuación. El libro se divide en 11 apartados que se desglosarán a continuación. Apartado número 1. Naturaleza de la justicia y de la injusticia. Se continúa con el modelo de extremos e intermedios con los que se venía trabajando anteriormente. Se determina que muchas veces se conoce un modo específico, solamente porque existe su contrario. De otra manera no sabríamos que alguien está realmente sano si no hemos visto al enfermo o entendemos su condición. Se deduce que, siendo el término de lo justo o de la justicia muy difusos y que se prestan a la deliberación, como varias veces apuntaba Platón, así su contrario o su defecto, que es la injusticia, en este punto también tendrá una polisemia impresionante, lo cual hace el estudio más complejo. Aristóteles explica la diferencia entre lo legal y lo justo, pues si bien lo justo es hacer lo legal, no necesariamente en lo legal se cumple la justicia a cabalidad. Esto debido a la naturaleza arbitraria y humana de la justicia, concluyendo en que la justicia es la virtud perfecta, porque ésta engloba todo cuanto tiene a su alcance, al próximo, al de más allá, al Estado, etc. Apartado número 2. Justicia universal y justicia particular. Existen pues para Aristóteles, por su naturaleza, distintas justicias, y por ende injusticias distintas también, y dependen de la perspectiva en que se miren. Pero aunque sean analizadas y juzgadas desde distintas ópticas, la generalidad es que son todas provenientes de la virtud y del vicio, respectivamente. Explicando esto se encamina a la definición de justicia universal y particular, siendo esta última parte de la primera, por lo que existe una parcialidad. Este tipo de justicia a la que Aristóteles hace referencia es también vista desde un plano cívico y legal. Apartado número 3. Justicia distributiva. Se establece que el término medio entre lo más y lo menos es lo igual. Por ende, si la justicia es lo igual, la injusticia será lo desigual, en cuanto se dé menos o más, siendo la justicia el término justo entre lo menos y más, que es lo injusto, lo desigual. Se define la justicia en términos de proporcionalidad geométrica, utilizando parámetros en donde se evidencia lógica y dialécticamente cómo se da este orden. Apartado número 4. Justicia correctiva. Si en la anterior justicia teníamos la distribución en proporciones geométricas, en este tipo será de tipo aritmética, en cuanto que en la ley nos encontramos ante igualdad absoluta. No importa si se es bueno o malo, el criminal y la víctima son iguales ante la ley. Lo que importa es el daño causado, y en base a esto el juez equilibra aritméticamente cómo se ajusta al punto inicial. Así pagará el criminal en función del crimen, restituyendo el daño a la víctima. De este tipo de justicia está profundamente sostenido el sistema judicial en muchos estados en la actualidad. Después de ciertas consideraciones matemáticas y geométricas, la justicia correctiva será el término medio entre la ganancia y la pérdida. Apartado número 5. La justicia y la reciprocidad. En este punto se rechazan las ideas pitagóricas de la reciprocidad y se coloca y define que no es la igualdad lo que conlleva a la justicia, sino la justicia distributiva y correctiva. Luego de una aclaración de distribución matemática, Aristóteles concluye que la moneda es hecha para conseguir esa distribución justa. Por lo tanto, la moneda surge como el intermedio entre el exceso y el defecto, en determinada circunstancia. Por ejemplo, entre un arquitecto y un zapatero. Si bien es cierto que no se puede colocar una profesión encima de otra, se deben establecer lineamientos justos de distribución. Así, ¿a cuántas sandalias equivale una casa? Pero enfatizando que es un mero instrumento propuesto por ley, no por la naturaleza. Por lo tanto, los hombres bien lo pueden usar o no, y en este mismo sentido estará sujeta a la fluctuación, al cambio, por las necesidades mutuas presentes en la sociedad. Finaliza en que la justicia no tiene estrictamente un exceso, sino solo un defecto, que es la injusticia.
pues sería contraproducente decir que es perjudicial ser en exceso justo. Apartado número 6. La justicia política. Si se puede ser injusto sin serlo, no se sabe muy bien las acciones que son justas. Por ejemplo, se puede ser ladrón sin saber que se es ladrón. Pues bien, la justicia política es posible entre los límites y márgenes de las polis, pues para cada persona será justicia o injusticia lo uno o lo otro. Apartado número 7. Justicia natural y legal. En la naturaleza, la justicia de la fuerza, por ejemplo, es invariable, en cuanto el fuego que quema en Persia es el mismo que quema en Atenas. Pero en cuanto a justicia legal, el término es sometido a un convencionalismo humano donde se establece la diferencia de las acciones, en cuanto justas o no, y aquí es difícil de determinar. Apartado número 8. Justicia y responsabilidad. Siendo determinadas las acciones justas o injustas, las que son voluntarias, no es posible determinar así en estos términos las involuntarias. Por esto, se deduce que cuando hacemos actos voluntarios estos son sometidos a la deliberación y cuando son involuntarios estos son sin deliberación mediante, presentándose tres tipos de actos: por infortunio y error, que son involuntarios, en los cuales, aunque se cometa una injusticia, el motivo o fin no era la maldad misma, y los injustos que, mediando la deliberación, se vuelven voluntarios, y en estos sí que se evidencia la maldad. Apartado número 9. Voluntariedad e involuntariedad en la justicia y en la injusticia. Para explicar este punto, Aristóteles destaca una serie de argumentos referidos a la voluntad y justicia, determinando pues que no se puede ni se quiere ser tratado injustamente de manera voluntaria, sabiendo o no la persona que en efecto exista la injusticia, pues en ciertos casos algunas personas no saben que son tratadas con injusticia. En consecuencia, establecer la justicia, la injusticia, la voluntariedad y la involuntariedad de estas es tremendamente complejo, pues aunque las leyes se comprendan cuando se leen, la aplicación de estas, manteniendo el balance, el intermedio, el punto justo, es muy difícil. En definitiva, en este capítulo Aristóteles concluye que la justicia es una cosa humana. Apartado número 10. La equidad. Se distingue en cuanto que lo equitativo, siendo muy loable en repetidas circunstancias, no es justo en sí mismo, pues éste se ajusta a un orden de justicia universal, en el que es imposible llegar a alcanzar este estado de equidad, además que se ve frenado por la naturaleza tratada, y ésta, siendo tan diversa y específica, se requiere además de leyes generales, incluso de decretos para estas especificidades. Apartado número 11 y último, la injusticia contra uno mismo. Siendo imposible dañarse a sí mismo voluntariamente, como se dijo en el apartado 9, los actos de injusticia contra uno mismo prescritos por la ley, aunque no es posible penarlos, sí son considerados actos de perjuicio en la ciudad. Por ejemplo, el suicidio. Finalmente se concluye que entre el cometer injusticias o recibirlas, es evidentemente más perjudicial cometerlas, pues con estas existe un vicio en medio y se viola el intermedio por defecto de esta, mientras que en recibirlas no existe nada de esto. Y así concluye el libro 5 de Ética Nicomaquia.